Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, obviamente creo yo que está entre los hechos más importantes de nuestra historia, ¿sí? Seguramente de los dos hechos fundantes más importantes. Somos de los pocos países que tienen dos fechas patrias, por así decirlo, ¿sí? El 25 y el 9 de julio. Sí, la mayoría elige uno. En nuestro caso creo que bueno, se tomó esta decisión de darle a las dos suma importancia. Y bueno, como todos sabemos, la previa, digamos, es esta, ¿sí? El 25 de mayo de 1810. Que bueno, sí he leído bastantes, pero personalmente a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la contextualización de los hechos, ¿no? Más que la efeméride en sí, porque muchas veces se queda en el día, en la fecha, ¿Verdad? y tal vez no se va un poquito más atrás y entender por qué en ese momento, ¿sí? Cuál fue los procesos, digamos, que derivaron en que ese 25 de mayo de 1810, bueno, se diera esta famosa Revolución de Mayo. Y bueno, digamos, se vincula mucho con dos revoluciones previas, ¿sí? Que no tienen que ver tanto con el Virreinato de Río de la Plata, sino más bien con Europa, que fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Con la Revolución Industrial tiene mucho que ver porque después de la Revolución Industrial Inglesa, digamos, había muchos productos en disponibilidad y muchas facilidades comerciales, por así decir, que se podrían haber aprovechado si no hubiera existido el férreo monopolio español que imponía el virreinato. Claro. Y entonces había ya muchos grupos, ¿sí? Criollos, comerciantes, digamos, más interesados en establecer un lazo comercial mucho más directo con Inglaterra, ¿sí? Así que ya había un primer quiebre, si se quiere, con este modo de gobernar de los españoles. Obviamente en el medio están las invasiones inglesas, ¿sí? Y su deseo, digamos, de conquistar nuestro territorio y de hacer, digamos, base acá, que eso de alguna manera generó, cuando fueron rechazadas por las propias milicias, porque no era la intención, ¿sí? Un dominio permanente en el territorio, eh, eso llevó, digamos, a cierto orgullo, a cierto prestigio por parte del pueblo, ¿sí? Rioplatense, que ya buscó, ¿sí? Unos activos, por así decir, independentistas, los cuales se vieron mucho más potables, por así decirlo, después de la Revolución Francesa y lo que fue la expansión de esta revolución, ¿no? Con Napoleón, quien fue quien decidió, digamos, salir a la conquista de una serie de países en Europa, no quedando ajeno de esto de España, ¿sí? Que fue cuando Napoleón decide invadir España y apresar a Fernando VII. Cuando España, digamos, está debilitada y se da, digamos, esta oportunidad independentista, en un principio hubo cautela, que fue en 1808, cuando se genera, digamos, este apresamiento de Fernando VII, y se forma en España una junta central, ¿sí? Una asamblea, digamos, de representaciones españoles, que dice que iba a actuar mientras el rey estuviera apresado, ¿sí? Mientras Fernando VII no tuviera la potestad. Y ahí es, digamos, cuando esta Junta Central de Sevilla nombra a Cisneros como virrey, ¿sí? Y en ese primer momento, ya en 1808, el pueblo rioplatense, digamos, acepta a este virrey, ¿sí? Al virrey Cisneros. Y es quien comanda, digamos, bueno, el suelo rioplatense hasta mayo de 1810, como ya sabemos. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué en mayo de 1810? Bueno, se dan dos situaciones nuevamente, ¿sí? Por un lado esto, la presión, digamos, de comerciantes que ya veían la posibilidad de establecer vínculos comerciales más directos con Inglaterra, y en segundo lugar, qué es lo que se da, que es la circular que llega el 13 de mayo de 1810 al pueblo rioplatense, que es que cae esa Junta Central en Sevilla. ¿Sí? Ese poder que se había formado en ausencia del rey Fernando, también es derrotado por los franceses, ¿sí? Sevilla cae en manos de los franceses. Así que esta Junta Central se disuelve y se forma en ese lugar a lo que era llamado un Consejo de Regencia. Ahora sí, digamos, los americanos se dan cuenta de que había realmente una oportunidad porque había una debilidad española ya, digamos, imposible de esconder, por así decirlo. Y ahí es cuando los revolucionarios de Mayo, ¿sí? Los Belgrano, los Alberti, los Castelli, empiezan a idear esto, ¿sí? Una presión, digamos, contra el virrey Cisneros para que deje su lugar en manos del pueblo rioplatense, ¿sí? Y bueno, eso es lo que sucede esa famosa Semana de Mayo, ¿sí? Se lo presiona al virrey, ¿sí? Tanto las fuerzas milicianas que habían derrotado las invasiones inglesas al mando de Cornelio Saavedra, como dije recién, estos hombres revolucionarios de Mayo, que ya venían, ¿sí? Con ciertas ideas independentistas, como Moreno, como Belgrano, quienes deciden convocar este cabildo abierto, ¿sí? Para que empezar a discutir esto, la formación de un gobierno
provisorio gubernamental propio. Bueno, se convoca en principio para el 24 de mayo, pero los españoles obviamente no querían ceder su poder, y lo que sucede básicamente es que se forma una junta de gobierno, pero la preside el propio Cisneros. Digamos que fue toda bueno, una farsa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, obviamente los que formaron parte no estuvieron de acuerdo, y ya el 25 se convoca al pueblo, pero armado. ¿Sí? Ya las milicias estaban atrincheradas esperando, ¿sí? Cualquier situación bueno, si había que pelear, ya estaban preparadas, digamos, las tropas. Por eso los famosos French Beruti, que se recordó durante tanto tiempo, repartiendo escarapelas que, como se dice, no eran escarapelas, sino algún distintivo para reconocer quién estaban con cada causa, ¿sí? Quién mantenía en favor de los españoles y quién se mantenía en favor de los independentistas, digamos. Así que bueno, obviamente hubo quienes el propio 25 trataron de defender los intereses españoles, pero bueno, ya ante la presión popular, digamos, no quedó otra que, bueno, Cisneros tuvo que presentar su renuncia y se forma esta famosa primera junta, ¿sí? Primera junta patria, ya con representantes obviamente de, bueno, de las milicias y de estos jóvenes revolucionarios que se conocen. Así que bueno, el 25 de mayo representa esto, ¿sí? Por así decir, el inicio para ver la culminación de todo un proceso que se vino gestando unos 4 o 5 años atrás, ¿sí? Y obviamente de ahí para adelante tenemos muchísima historia argentina todavía. Hay una particularidad entre los próceres, o los integrantes de esa primera junta, porque viste que uno, como dijiste recién, de Castelli, en el que estaban de French y Viruti, o que se repartían las cintillas y todo ese tipo de cosas, las escarapelas, y te van quedando cosas que te metieron de muy chiquito en el colegio, en la escuela primaria principalmente, y que también vemos, somos de ver a todos de una manera como, como si fuera un grupo que son todos iguales, ¿no? Pero seguramente estaría el más revolucionario, el que levantaba más rápido la voz, el que por ahí tenía menos, el carácter más fuerte, ¿no? Y que no se aguantaba. ¿Se puede contar algo de cómo eran las particularidades de algunos, por lo menos de los líderes de la primera junta? Y bueno, a ver, totalmente eso es así. Lo que sucede muchas veces en toda revolución y en todo proceso, digamos, disruptivo, por así decirlo, es que lo que hay en un principio es la necesidad bueno, de terminar con esto, si es este enemigo externo que se presenta o este primer objetivo. Pero una vez que ese objetivo se cumple, se empiezan a ver los intereses particulares de todos los que se unieron en principio, ¿sí? Que tal vez no tenían el mismo objetivo futuro. Y ahí sí, obviamente, se vieron muchísimas diferencias entre, bueno, French y Viruti, como les digo, por ahí siempre se los asocia a unos personajes risueños y eran bastante, Bravo. junto con Chiclana, ¿sí? Eran bastante bravos, como digo, sí, era gente que buscaba. Lo mismo el Cornelio Saavedra, ¿sí? Que había comandado la milicia ya, como dije hoy, en las invasiones inglesas. Era gente que ya venía, bueno, digamos, de un ala, si se quiere, mucho más combativa. Y después había gente más pensante dentro de la Junta, como bien dijiste, Belgrano, el propio Moreno, ¿sí? Que ya buscaban un cambio más al estilo estadounidense o propio Francia, ¿sí? Con mucha más, bueno, libertades y reconocimiento de igualdad para todos, incluyendo a los esclavos que todavía había en el territorio, ¿sí? Ya buscaban enseguida hacer un orden constitucional y crear un Estado, bueno, eh, mucho más, como dije recién, igualitario a futuro. Mientras que otros sí, como bueno, el propio Saavedra, mantenían una postura un poco más vacilante, ¿sí? Trataban por ahí de mantener un poquito más el poder en principio en sus manos y dejar para más adelante la cuestión esta de dictar una constitución y todo lo que era un orden, bueno, más establecido, por así decirlo. Obviamente estos son posturas, son visiones, hay quienes defienden y dicen, bueno, a ver, no era momento para declarar la independencia de un día para el otro porque había que observar un montón de situaciones. Lo que hay que entender es que acá lo que se hace es esto, ¿sí? Es el nombramiento del primer gobierno patrio, pero después esto había que justificarlo en las armas, ¿sí? O sea, porque los españoles no es que dijeron, bueno, se fue el virrey y de acá nos fuimos, no. Por eso las guerras de independencia, ¿sí? Cuando pudieron mandaron tropas y se fue todo el proceso en el cual ahí ya se destaca, bueno, como ya sabemos, San Martín, ¿sí? Güemes en el norte, el propio Belgrano, ¿sí? Que también tiene sus propias batallas. Digamos, es un proceso que se extiende, bueno, en principio 10 años y después, si me preguntás a mí, a 40 años más. De hecho, fíjate cómo estamos hablando, en 1810 hubo un intento de constitución en 1819,
otro en 1826, pero recién hasta 1853 hay ciertos intereses que se dejan de lado, por así decirlo, y se logra declarar la Constitución Nacional, ¿sí? Y recién la jura Buenos Aires en el 60, así que pensá, todo el tiempo, digamos, y lo convulsionado justamente por estas diferencias que había entre los personajes que formaban parte, que, bueno, no hubo un acuerdo, o sea, Argentina nació con la grieta, básicamente, ¿sí? No logró aunar las voces ni siquiera después de la Revolución. La última, Franco, ¿hay este, algún patriota del cual vos hayas intentado leer un poco más, que te haya traído desde el comienzo, o a lo mejor en la lectura que hacías de todos, que, no sé, con el que te hayas sentido más identificados por sus principios, por su idea, por su visión? Y bueno, yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Pienso que San Martín tal vez fue el que más representa un montón de cuestiones y aparte, como él, digamos, no traicionó sus ideales en ningún momento, ¿no? Desde, hasta cuando no estuvo de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el país y vio que no podía cambiar las situaciones, él decidió, digamos, volvió, cuando vio que no estaba sucediendo lo que él deseaba, directamente se apartó, aunque no se mantuvo ajeno a la cotidianidad, digamos, del país, digamos. Eh, por así decirlo, su nobleza y sus ideales estuvieron por encima de sus intereses personales, creo, en todo momento, y por eso me parece por ahí que es una de las figuras más destacables de nuestra historia. Bárbaro. Bueno, Franco, muchas gracias, muy claro. Está bueno, Bueno, siempre uno aprende. No, y me espero que se parece haya que, entendido, ¿viste? Por ahí uno tiene varias ideas dando vueltas, no sé si las sabe bajar no, claras no, para todos, pero perfecto. bueno, espero que se haya Creo entendido. que si uno supiera un poco más cómo vino la cosa hasta hoy, por ahí entendería mucho de lo que nos pasa, ¿no? Pero bueno, cuesta a veces. Y cuando sos más chico, por ahí, si bien a mí en lo particular me gustaba más la historia que los números, es bastante difícil a cierta edad por ahí prestar la atención que uno ahora con cierta admiración y curiosidad presta. Así que está bueno, hay mucha gente grande que nos ve, así que seguramente le va a gustar el relato. Te agradezco. No, gracias a vos, Toto. Un saludo a todos. Les mostramos las farmacias de turno para el día de mañana. Miércoles 26 de mayo la farmacia es Pozzoli, que está en calle 24, número 688.